El sol de Kauraba no calentaba, calcinaba la debilidad. El feroz viento seco arrojaba puñados de arena oxidada contra los visores de los cascos, obstruía los filtros de respiración y se asentaba como una ceniza chirriante en los dientes. La excavación del sector Artamo Porcus apestaba a sudor, Prometeo sobrecalentado y pulmones destrozados. El mundo de los vivos era ensordecedoramente ruidoso. Abajo, en el foso incandescente, cientos de esclavos excavadores se dejaban la vida. Sus músculos se desgarraban bajo los azotes de los látigos de energía. Enormes legionarios, enfundados en ceramita decorada con hidras, se alzaban sobre los cuerpos destrozados como deidades vengativas de mitos olvidados. Cuando otro esclavo caía, escupiendo espuma sanguinolenta sobre la piedra candente, una pesada bota errada simplemente lo aplastaba contra la roca, sin piedad. Solo una industria de la carne, tosca y ruidosa. Lidus Cerularius observaba esta matanza primitiva desde el borde del cráter. Su rostro reseco, cubierto de piel apergaminada, permanecía impasible, pero en su interior el Heretex se deleitaba con el triunfo. La mitad izquierda de su cráneo, reemplazada por la matriz multiespectral del ojo del vidisector, zumbaba incesantemente. Las lentes chasqueaban, filtrando el espectro infrarrojo del calor y enfocándose en el verdadero tesoro. Lo habían encontrado. El portal. Una losa ciclópea de una aleación negra desconocida, surcada por glifos angulares y muertos. Lidus sonrió con suficiencia. El sonido escapó de su rejilla vocal como un chasquido estático y plano. Los necios del Adeptus Mechanicus llamarían a esto herejía. Él lo llamaba la llave a la eternidad. Sus mecadendritos, que reemplazaban su brazo izquierdo, se retorcían a ciegas en el aire abrasador como un enjambre de hambrientos gusanos de cobre, anticipando un festín de datos prohibidos. En los dedos fantasmas de su mano inexistente pulsaba una picazón. «Abridlo». El metal de su voz se impuso al aullido del viento. Curculio Centumalus, paladín de la Legión Alfa, dio una orden breve con un gesto. Los esclavos se apresuraron a colocar cargas melta alrededor del marco monolítico. Sus manos temblaban, dejando huellas sucias sobre la superficie perfecta que absorbía la luz. La explosión no fue ensordecedora. Fue un golpe denso y húmedo de calor enfocado que hizo que el propio aire se curvara. El plasma mordió el antiguo sello. La piedra fundida chilló. Lidus se inclinó hacia adelante, apretando el pesado cronómetro Maelia en su mano intacta. Tic-tac, tic-tac. El ritmo del corazón mecánico calmaba sus neuroimplantes crónicamente sobrecalentados. Sonó un ruido que este mundo no había escuchado en millones de años. El crujido del vacío rasgándose. El sellado hermético había sido roto. El portal tembló y de la grieta formada, cortando el espejismo abrasador del desierto, brotó un suspiro. No era el hedor de una cripta ni la podredumbre de la descomposición. Era un frío cósmico absoluto y desecante. El aire del subsuelo golpeó a Lidus en el rostro, trayendo consigo el olor a ozono, metal ionizado y una antigüedad estéril y vacía. En aquella exhalación no había nada biológico. El calor de Kauraba retrocedió instantáneamente, estrellándose contra un muro invisible de escarcha perfecta y calculadora. Los gritos de los esclavos a espaldas de Lidus de repente parecieron mezquinos, insignificantes. El rugido de los motores de los transportes Rhino se convirtió en el patético chillido de insectos ante el abismo que se abría. La tumba aguardaba. Lidus escondió el cronómetro bajo su túnica andrajosa, empuñó su pistola arqueotecnológica y fue el primero en dar un paso hacia la oscuridad, allí donde el tiempo perdía todo sentido. La negrura los engulló al instante, tan pronto como cruzaron el umbral torturado por el plasma. La luz cegadora y feroz de Kauraba y el rugido de la turba esclavizada quedaron atrás, como cercenados por una guillotina. Junto con la luz, desapareció el calor. La temperatura no solo cayó por debajo de cero,
Se desplomó en el abismo del vacío cósmico. Era una helada seca y despiadada. No cubría la armadura de ceramita de los legionarios con una elegante costra de escarcha, ni arrancaban nubes de vapor de sus bocas. Simplemente extraía la energía de todo lo que tocaba, congelando la esencia misma de la materia. Lidus Cerularius caminaba en el centro del escuadrón. Sus pasos le parecían antinaturalmente ruidosos, hasta que comprendió una verdad aterradora. La tumba devoraba el sonido. Las botas masivas y erradas de Curculio Centumalus y de sus 2 legionarios sin nombre, que pesaban cientos de kilos, descendían sobre un suelo perfectamente liso, negro como un espejo, pero no había eco. El sonido del impacto moría nada más nacer, sin atreverse a rebotar en los muros ciclópeos. Esta anomalía acústica oprimía los tímpanos, pesada y densa como el plomo. El aire aquí también era diferente. Parecía espeso, estancado desde hacía millones de años. El olor estéril a ozono y metal ionizado había desplazado el habitual hedor a prometio y sudor. Y, sin embargo, un elemento rompía obstinadamente aquella pureza inorgánica e ideal. Stephanium hortensis respiraba de forma entrecortada y húmeda. El servidor asistente, parcialmente lobotomizado, arrastraba sobre su espalda encorvada una masiva unidad augur. Su boca, cosida con hilos gruesos, se torcía, y en sus dilatados ojos humanos, aún no del todo calcinados por la intervención quirúrgica, se agitaba un terror animal y primitivo. Sudaba copiosamente. En este templo de frío y silencio absolutos, su miedo, el latido de su débil corazón y el olor de su cuerpo sin lavar parecían un sacrilegio. Una mancha sucia e inapropiada en el lienzo de la eternidad. Lidus lo usaba como bestia de carga, pero ahora la carne de Stephanium solo le provocaba una sorda irritación al magos. «La carne es débil», susurró Lidus a través de su rejilla vocal. Su voz sonó plana, despojada del retumbar estático al que estaba acostumbrado. La piedra negra del corredor bebió su entonación hasta la última gota. El heretek cerró su único ojo intacto, permitiendo que el ojo del vivisector tomara el control. Las lentes chasquearon suavemente, escaneando los espectros. Nada. Ni firmas térmicas, ni radiación de fondo. Entonces Lidus intentó sumergirse en la noosfera, el campo de información invisible que para cualquier tecnosacerdote era tan natural como respirar. Normalmente, la noosfera cantaba infosalmos, brillaba con flujos de datos, esquemas arquitectónicos y señales de eco de los espíritus máquina. Pero aquí no había espíritus. Aquí solo había un vacío ciego y ensordecedor. Un vacío informático absoluto. Era como si Lidus hubiera entrado en el océano para descubrir que el agua no existía. Suprimiendo una repentina punzada de pánico primitivo, el magos alzó el espectrógrafo Auspex modificado Letanía de búsqueda. Sus dedos, con falanges antinaturalmente alargadas, introdujeron el comando de escaneo. El dispositivo, capaz de captar el rastro residual de un alma a través de metros de rozamiento, zumbó suavemente. Las runas en la pantalla verdosa parpadearon, se agitaron en busca de un objetivo y se detuvieron. La pantalla parpadeó, entregando un veredicto frío e indiferente. Señal nula. Sin almas, sin calor, sin datos. Los mecadendritos que reemplazaban el brazo izquierdo de Lidus se retorcieron espasmódicamente. Los gusanos de cobre se enroscaron en un nudo tenso de pánico. Sus agujas de interfaz arañaban ciegamente el vacío buscando un puerto de conexión. La picazón fantasma en sus dedos amputados hacía tiempo estalló con renovada fuerza, haciendo que el heretek rechinara sus dientes artificiales. Los neuroimplantes de su cráneo comenzaron a calentarse peligrosamente, intentando procesar datos contradictorios. De la cabeza del magos emanó un olor nauseabundo a aislamiento quemado y cobre sobrecalentado.
El silencio viscoso se hacía cada vez más denso. Comenzó a zumbar en sus oídos con una nota aguda e incesante, enloquecedora. La gravedad presionaba sobre sus hombros, como si el propio aire intentara aplastarlos contra el suelo espejado. Con su mano libre, Lidus palpó bajo su túnica oxidada la pesada carcasa del cronómetro Maelia. El metal quemaba de frío a través de la tela. Tic, tac. Escuchaba aquel ritmo acompasado, acerrándose a él como un náufrago a los restos de un mástil. El latido mecánico del tiempo lo calmaba. Tic, tac, tic. Y entonces el mecanismo tropezó. Los engranajes, tallados con una precisión microscópica y de joyero, se saltaron un latido. Tac. Lidus se paralizó. El tiempo fluía de forma diferente aquí. Se resistía, se estancaba, como el agua en un pantano muerto y congelado. ¿Dónde están tus preciados artefactos, sacerdote? La voz de Curculio sonó desde atrás. Carecía de su habitual rugido amenazante. Sin el apoyo de la acústica, el gigantesco paladín de la Legión Alfa sonaba seco e irritado. Su incapacidad para comprender la magnitud de la amenaza lo hacía vulnerable. Curculio apretó la empuñadura de su Volter, esperando un enemigo al que pudiera despedazar, un enemigo que gritara y sangrara. Pero la tumba no iba a gritar. Lidus Cerularius miró hacia las tinieblas del corredor. Sus haces de luz se ahogaban en la piedra negra, incapaces de disipar la oscuridad. La geometría de las paredes parecía incorrecta, no euclidiana, estirando el espacio hacia el infinito. No se habían adentrado simplemente en unas ruinas antiguas. Habían descendido al estómago de un dios que nunca durmió, sino que esperó pacientemente. Y ahora caminaban lentamente por su esófago. El pasillo los escupió al vacío. No era una metáfora. El espacio se abrió a los lados con una brusquedad tan matemática que el aparato vestibular de Lidus se reveló. La matriz multiespectral del ojo del vivisector zumbó, rotando frenéticamente sus lentes, intentando acerrarse a las paredes, al techo, a cualquier punto de referencia. Pero los escáneres se ahogaban. Habían entrado en la sala de las estatuas. Las proporciones de la estancia insultaban la percepción humana. Un titán de la clase Imperator podría haberse puesto de pie en toda su altura, y su cúspide no habría tocado las bóvedas que se perdían en las tinieblas de la noche absoluta. El suelo bajo sus pies dejó de ser simple piedra. Era un espejo perfecto y sin fondo de metal negro, pulido hasta tal punto que Lidus vio en él su propio reflejo grotesco. Un saco encorvado de huesos, óxido y cables. A su lado se alzaban los reflejos distorsionados de los legionarios, parecidos a escarabajos sucios y torpes, arrastrándose por la lente de un microscopio. La tumba no conocía el polvo. No toleraba el desgaste. El aire aquí estaba muerto, destilado hasta convertirse en un vacío resonante. Desde el suelo espejado, como si hubieran crecido de la misma oscuridad, se elevaban columnas, y entre ellas se erigían las efigies. Lidus dio un paso cauto, sus mecadendritos palpando con desconfianza el espacio frente a él. Las estatuas eran colosales, talladas en el mismo material que el suelo, figuras altas, esqueléticas, de hombros anchos y brazos caídos. En sus posturas no había amenaza, ni patos imperial, solo un dolor infinito y congelado. Los rostros máscara carecían de emoción, sus cuencas oculares vacías miraban a través de los intrusos, hacia la eternidad. El metal de sus cuerpos estaba cubierto por la pátina opaca del tiempo, pero no había ni una sola grieta, ni rastro de corrosión. «Abominación, senos», gruñó Curculio Centumalus. La voz del paladín de la Legión Alfa sonó patética. En esa sala sin eco, su rugido, que normalmente hacía que los mortales se orinaran encima, se convirtió en el seco crujido de un papel rasgándose. La piedra negra, Blackstone,
de la que estaba esculpida la propia estructura de la tumba, devoraba ansiosamente el sonido como una bestia hambrienta. Curculio lo odiaba. Él era un depredador, un engendro del Inmaterium y de la guerra. Su ceramita, adornada con escamas y las sinuosas hidras, exigía sangre, exigía el estruendo de los vólteres y los gritos de agonía. Pero aquí se sentía sordo y ciego. La disformidad, que siempre susurraba en los márgenes de su conciencia, guardaba silencio. La piedra negra aplastaba su genética alterada con el peso de un planeta entero, cortando su conexión con el bendito caos. Los dos legionarios sin nombre se desplegaron a los lados, alzando sus armas. Las lentes de sus cascos se deslizaban como puntos rojos por la oscuridad impenetrable. Apuntaban al vacío. El servidor Stephanium emitió un sonido ahogado y burbujeante. El pesado bloque augur le rozaba los hombros ensangrentados, pisoteaba en el mismo sitio, dejando sobre el espejo perfecto del suelo manchas turbias de sudor, que se evaporaban al instante sin dejar rastro, absorbidas por la propia materia de la tumba. Magos. Curculio dio un paso pesado hacia Lidus. El chirrido de su armadura sonó plano y antinatural. Estamos caminando por una tumba vacía. ¿Dónde está el arsenal que prometiste? ¿Dónde están las máquinas de la era oscura? Solo veo piedras e ídolos muertos. Lidus no respondió. Su implante ocular estaba clavado en la estatua más cercana. Se acercó a ella, sintiendo cómo del metal negro emanaba un aura de poder opresivo y gélido. Levantó su temblorosa mano de carne. Sus dedos, alargados quirúrgicamente, quedaron suspendidos a 1 milímetro de la superficie de la escultura. «Esto no es piedra», susurró el heretek, y su rejilla vocal emitió un chasquido asustado. «Y no es ceramita. Su estructura atómica es perfecta. Se entreteje sobre sí misma. Omnisía, esto no fue esculpido, fue cultivado». «No me importan las esculturas de los senos, sacerdote». Curculio apareció a su lado, alzándose sobre el encorvado Magos como una montaña de metal pintado. Su paciencia, agotada por la privación acústica y el silencio de la disformidad, se rompió. «Si este mundo está vacío, te arrancaré tus aumentos y te daré de comer a los esclavos por hacerme perder el tiempo». Con estas palabras, el paladín de la Legión Alfa, impulsado por una irritación ciega y el deseo de reafirmar su fuerza de algún modo en aquel reino de la nada, asestó un golpe. La culata maciza y con púas de su volter se estrelló contra el rostro de la estatua más cercana. En cualquier otro lugar, ese impacto habría provocado una lluvia de chispas y habría convertido el granito en polvo con un estruendo ensordecedor. Pero aquí, el sonido se desintegró. Solo se oyó un chasquido seco y crujiente, como el de una columna vertebral partiéndose. La cabeza de la estatua se desprendió del cuello. El corte perfecto y uniforme brilló a la luz de las linternas. La máscara de metal con cuencas vacías cayó lenta, como si atravesara un líquido espeso sobre el suelo espejado. No hubo golpe. La cabeza no rebotó. Tocó el espejo negro y se detuvo, sin emitir un solo sonido. Lidus dejó de respirar. Los neuroimplantes de su cráneo ardieron con un dolor fantasma. Los mecadendritos se retrajeron convulsivamente bajo su túnica, como los tentáculos de un molusco que huele ácido. Su pecho se heló. El cronómetro Maelia en su mano hizo un tic agudo y penetrante y se detuvo por completo. En el silencio absoluto y paralizante que siguió al impacto, ocurrió algo irreversible. La tumba parpadeó. En lo profundo de la estructura de la piedra negra, bajo sus pies, en las paredes y muy por debajo del techo invisible, recorrió una pulsación. Los surcos finísimos y microscópicos que Lidus había tomado por ornamentación decorativa se encendieron. No era la luz cálida del Prometeo, ni el resplandor agresivo del plasma.
Era una luz verde, enfermiza y necrótica. El color de la putrefacción traducido a código digital. El resplandor serpenteó por los glifos, fluyendo de columna en columna, formando una red geométrica estricta y despiadada. La sala de las estatuas estaba cobrando vida. El vacío informático que tanto asustaba a Lidus fue reemplazado repentinamente por un estallido de datos de una densidad y extrañeza tales que de las fosas nasales del magos brotó una espesa sangre negra. Los sistemas de la tumba no hicieron saltar una alarma, simplemente registraron la presencia de inmundicia, una anomalía biológica, una infección que había alterado el orden perfecto. Las runas verdes en las paredes brillaron con una luz constante e indiferente. Se había iniciado el protocolo de esterilización. El resplandor verde que pulsaba en las venas de la piedra negra no ofrecía salvación alguna de la oscuridad. Era frío, necrótico, similar a la fosforescencia de los depredadores de las profundidades marinas. Bajo esa luz, las proporciones ciclópeas de la sala de las estatuas parecían aún más opresivas. Caminaban, o más bien se abrían paso, a través de una geometría que despreciaba la idea misma de la existencia humana. Curculio Centumalus iba a la cabeza. Su ceramita, que antaño infundía pavor en mundos enteros, parecía ahora el torpe caparazón de un insecto ciego. Sus masivas hombreras se estremecían imperceptiblemente. El paladín de la Legión Alfa escaneaba constantemente el perímetro, moviendo el cañón de su combivolter de un lado a otro. Esperaba una emboscada. Esperaba demonios, xenos sobredimensionados, trampas con pinchos y ácido, todo a lo que se había acostumbrado en los 10 milenios de la larga guerra. Pero la tumba solo ofrecía un vacío absoluto y resonante. Detrás de él cojeaba Estefanium. El servidor asistente ya no sudaba. El frío cósmico de las catacumbas había congelado la humedad de su piel, convirtiéndola en un pergamino pálido y tenso. Respiraba en jadeos cortos y rápidos, y el pesado bloque augur en su espalda zumbaba suavemente con sus servomotores, intentando en vano captar al menos una señal con sentido. Lidus Cerularius lo seguía de cerca, utilizando el cuerpo del esclavo lobotomizado como escudo humano. El mago estaba inmerso en su propia agonía de alta tecnología. El ojo del vivisector giraba sus lentes sin parar, arrojando a su retina un flujo infinito de runas rojas de error. La noosfera seguía muerta, pero ahora Lidus sentía en su propia piel cómo despertaba algo diferente a su alrededor. Una telepatía alienígena y de máquina, una voluntad algorítmica fría e indiferente que no los clasificaba como una amenaza, sino como basura. Cerraban la formación los 2 legionarios veteranos sin nombre. Se movían con la gracia de depredadores, cubriendo la retaguardia. Sus pasos sobre el espejo negro del suelo no emitían ningún sonido, siendo absorbidos por la roca. En el circuito cerrado de la comunicación por voz, Vox, del escuadrón, reinaba un silencio tenso, interrumpido solo por la respiración pesada y sintetizada de los gigantes. Fue allí, en la Red Box, donde todo comenzó. No hubo estertores, ni el gorgoteo de una garganta desgarrada, ni el estruendo de un cuerpo al caer. Nada de lo que acompaña a la muerte en el cruel universo de los vivos. Simplemente, uno de los canales de comunicación emitió un chasquido corto y seco, como si alguien hubiera cortado cuidadosamente un cable vital con un bisturí. Al chasquido le siguió el siseo constante y desalmado del ruido blanco. Estática. Talc, informa de tu posición. La voz de Curculio en el canal Vox sonó con retraso, distorsionada por las interferencias. La única respuesta fue el susurro acompasado de la estática. «Talc». El rugido del paladín se hizo más fuerte, y en él se filtró una nota de miedo primitivo, aún no asimilado. Curculio se detuvo en seco, alzando su puño acorazado. El escuadrón se detuvo. Lidus giró sobre sus talones, enredándose en los pliegues de su túnica oxidada.
El legionario sin nombre restante ya estaba apuntando con el cañón de su Volter, cortando la oscuridad absorbente de luz detrás de ellos. El haz de lúmenes de su casco barrió las columnas lisas, arrancó de las tinieblas los rostros inmóviles y apesadumbrados de las estatuas y se deslizó por el espejo perfecto del suelo. Talc ya no estaba. El gigante en armadura azul verdosa, un sobrehumano aumentado capaz de destrozar un transporte de tropas con sus propias manos, simplemente había sido borrado de la realidad. Ni una gota de sangre, ni el más mínimo rastro de lucha, ni un solo rasguño en la superficie perfecta de la tumba. Lidus dio un paso adelante, empujando a un lado al servidor inmovilizado. Su espectrógrafo Auspex zumbó lastimosamente. La luz del lumen iluminó en la oscuridad el único objeto que quedaba del legionario de retaguardia. Yacía en el suelo negro, a unos 10 metros detrás de ellos. Era un Volter, o mejor dicho, su mitad delantera. Curculio se acercó. Sus botas masivas se posaron sin ruido sobre la piedra. El paladín se inclinó, pero no se atrevió a tocar el hallazgo. Lidus enfocó la lente de su implante sobre el arma y sus pulmones artificiales emitieron un sollozo espasmódico. El arma no estaba rota, ni aplastada, ni cortada por una espada de energía. Estaba dividida. El corte era tan perfecto que desafiaba las leyes de la física. Lidus podía ver el acero pulido del cañón, la compleja arquitectura de la cámara de combustión e incluso un proyectil de masa reactiva en el cargador, cortado exactamente por la mitad. Ni una sola mella. Ni rastro de impacto térmico o quemadura de plasma. La superficie del corte era lisa como el cristal a nivel molecular y brillaba débilmente con un tono verdoso, antinatural y agonizante. ¿Qué brujería es esta?, siseó el segundo legionario, retrocediendo. Su Volter temblaba en sus manos. Por primera vez en cientos de años, el veterano de la larga guerra no sabía a quién disparar. «Esto no es la disformidad», rechinó Lidus, sintiendo el sudor helado deslizarse por sus costillas cubiertas de piel de pergamino. «La disformidad es caótica, deja inmundicia, mutaciones, calor. Y esto es pura matemática». Miró hacia la oscuridad del corredor por el que habían venido. Allí no había monstruos con colmillos ni demonios con tentáculos. Solo había geometría y una luz verdosa. No eran cazadores atrapados en la guarida de una bestia. Eran un error en la ecuación, y la tumba simplemente había empezado a corregir los cálculos. Curculio Centumalus, el enorme asesino enfundado en armadura, se enderezó lentamente. Miró la mitad del Volter y luego el pasillo vacío. Sus dedos se cerraron convulsivamente sobre el mango de su hacha sierra, buscando consuelo en el peso familiar del arma. Pero no hubo consuelo. En el silencio absoluto, roto únicamente por el ritmo alterado del cronómetro de Lidus, cada uno de ellos comprendió. La fuerza capaz de borrar a un Astartes del tejido del universo con tanta facilidad, en silencio y sin dejar rastro, no iba a luchar contra ellos. Simplemente los iba a desmantelar. El corte perfectamente recto del Volter aún brillaba con su contorno necrótico, apagándose cuando el silencio de la tumba cambió su textura. Dejó de ser la simple ausencia de sonido. Se llenó de anticipación. Lidus Cerularius retrocedió, encogiendo instintivamente sus mecadendritos bajo la túnica andrajosa. Los neuroimplantes le ardían con un dolor frío. Los sistemas se estaban sobrecalentando, intentando en vano encontrar lógica en lo que estaba sucediendo. El Astarte sin nombre restante movía el cañón de su combivolter de un lado a otro. Su respiración en el canal Vox se volvió pesada, acorralada. El sobrehumano, encerrado en ceramita decorada con hidras, cuyo propósito era sembrar la muerte, de repente se dio cuenta de que era una presa. Entonces, de las tinieblas llegó un sonido. ¡Crc! Un chasquido solitario y seco de metal contra piedra. Le siguió un segundo. ¡Crc, crc!
y entonces la oscuridad que tenían delante empezó a hervir. No era el rugido de una horda al ataque ni el grito de batalla de los berserkers. Era el crujido rítmico, monótono, de miles de diminutas patas metálicas. El sonido avanzaba en oleadas, volviéndolos locos con su exactitud mecánica. Lidus cambió el ojo del vivisector al modo de máximo aumento, y su pulmón artificial emitió un silbido espasmódico. De la negrura del suelo espejado, fusionándose con ella, brotaba un río viviente. Cientos, miles de constructos del tamaño de una palma. Escarabajos canópticos. Sus espaldas lisas y segmentadas reflejaban débilmente la luz verde de los protocolos de la tumba activados. No corrían, fluían, reorganizándose sobre la marcha en patrones geométricos perfectos, sin furia, sin sed de sangre, solo un frío programa mecánico de eliminación de residuos. ¡Fuego!, bramó Curculio Centumalus. En su voz, que normalmente parecía el rechinar de las placas tectónicas, se filtró un pánico que él mismo intentaba ocultar. El paladín de la Legión Alfa apretó el gatillo. El legionario restante siguió su ejemplo. En el mundo de la superficie, esa sala se habría estremecido con el estruendo ensordecedor de los proyectiles de masa reactiva, rompiendo los tímpanos con ecos y destellos cegadores. Pero la piedra negra de la tumba devoraba la física de la guerra. Los disparos sonaban como golpes apagados y planos. Los destellos de los cañones parecían tenues, su luz absorbida instantáneamente por las paredes. Los proyectiles impactaron contra la ola metálica, detonando, pero las explosiones no dejaron cráteres. Los escarabajos simplemente se cerraban sobre las brechas, restaurando su formación perfecta en milisegundos. El enjambre ni siquiera redujo la velocidad. La ola alcanzó al legionario sin nombre. Intentó aplastarlos con su bota errada, intentó apartarlos con la culata de su volter vacío. Pero los escarabajos no mordían. No tenían mandíbulas, aguijones venenosos ni espadas sierra. Tenían generadores de campo de desintegración. Los escarabajos treparon por sus piernas. Lidus lo observaba todo a través del prisma de sus lentes, paralizado por la disonancia. La escena se desarrollaba en un silencio clínico y aterrador, interrumpido solo por el continuo El legionario gritó por el canal Vox, pero el grito se cortó a media nota, convirtiéndose en estática. Los escarabajos lo cubrieron por completo, convirtiendo al gigante en un montículo burbujeante de metal verdoso. El proceso de deconstrucción había comenzado. Primero desapareció la ceramita. La armadura ultrarresistente, capaz de soportar un disparo de un fusil de plasma, simplemente se desintegró en átomos. Se derritió como cera en un plato caliente, dejando al descubierto las fibras sintéticas del traje interior. Luego le llegó el turno a la carne. Lidus no vio fuentes de sangre ni entrañas desgarradas, cosas que había visto en abundancia durante sus años de servicio al caos. Los escarabajos trabajaban de un modo más limpio, retiraban capa tras capa, convirtiendo la materia biológica en una niebla molecular. En el aire no olía a matanza, olía a ozono, polvo caliente y cobre viejo y seco. El Astartes cayó de rodillas. Su forma ya estaba perdiendo sus contornos. Intentó levantar un brazo, pero la extremidad simplemente se deshizo en una fina ceniza gris. Los huesos quedaron expuestos por una fracción de segundo. Destellaron con una blancura cegadora bajo la luz antinatural y luego se disolvieron en la nada. 10 segundos. Exactamente eso fue lo que tardó en transformarse un guerrero de élite del Imperio, un sobrehumano aumentado con siglos de experiencia bélica, en la más absoluta nada. El enjambre de escarabajos, habiendo cumplido su tarea, no atacó a los demás. Simplemente se escurrieron de vuelta hacia el espejo negro del suelo, filtrándose a través de escotillas invisibles, dejando tras de sí solo una superficie perfectamente lisa.
La tumba había clasificado la amenaza, aislado la zona infectada y realizado una esterilización localizada. El programa se había completado. Curculio estaba de pie, respirando con dificultad. Su combivolter hizo un clic silencioso. El cargador estaba vacío. Miró el lugar donde, un instante antes, se alzaba su hermano de legión. Allí no había cuerpo ni armadura retorcida. Sobre el suelo pulido solo yacía un puñado de ceniza pálida y gris. Una fina suspensión aún flotaba en el aire estancado, posándose sobre las botas del paladín. Lidus Cerularius sintió como un frío fantasma paralizaba su extremidad amputada. Bajó la mirada al suelo. A la tenue luz de los lúmenes del casco de Curculio, de repente vio algo que no había notado antes. En los bordes de las losas de espejo, en las juntas microscópicas de la piedra negra, allí donde los sistemas de autolimpieza no habían llegado, había una capa finísima del mismo polvo gris. Lidus levantó los ojos, recorriendo con la mirada la inmensidad infinita que se perdía en las tinieblas de la sala de las estatuas. Eso no era suciedad. No era arena traída por los vientos de Kauraba a través de las grietas del portal. El suelo de la tumba estaba limpio porque, millones de años atrás y milenios después, los mecanismos reducían a polvo a todo aquel que osara perturbar su descanso. Y ese polvo lo cubría todo. El hereté comprendió que, con cada respiración, introducía en sus pulmones artificiales las cenizas de innumerables expediciones, legiones y razas. Caminaban sobre un cementerio infinito donde, en lugar de lápidas, solo había ceniza atómica. Tic-tac. Escupió lastimosa y lentamente el cronómetro en el bolsillo del magos. «¡Corramos!», rechinó Lidus a través de su rejilla vocal. Y en ese sonido sintético, por primera vez, no hubo ni orgullo ni arrogancia, solo un terror absoluto y cristalino. Corrieron. Era patético ver cómo el paladín de la Legión Alfa, que antaño creyó ser el amo de su destino y el arquitecto de las pesadillas ajenas, corría a toda velocidad por la oscuridad, tropezando con las cenizas de sus propios hermanos. El rugido de su armadura, que normalmente inspiraba terror, sonaba aquí como el jadeo forzado de una bestia moribunda. Pero a espaldas de los legionarios no había perseguidores. El enjambre de escarabajos desapareció tan súbitamente como había aparecido, dejando tras de sí solo un silencio resonante y aceitoso. La tumba no los perseguía. Simplemente se estaba reconfigurando. Lidus Cerularius lo sentía con cada terminación nerviosa que le quedaba. Su ojo del vivisector se movía frenéticamente, registrando cambios microscópicos en la estructura de las paredes. Pasillos que un instante antes parecían rectos, ahora se doblaban en ángulos imposibles. Las losas de piedra negra se deslizaban una sobre otra sin fricción ni sonido. La geometría de aquel lugar había dejado de ser euclidiana. Obedecía a una lógica incomprensible para cualquier mente desarrollada bajo la luz de las estrellas. «Magos, la salida. ¿Dónde diablos está la salida?». Curculio se detuvo en una bifurcación donde 3 túneles idénticos se perdían en una bruma verde infinita. Lidus no respondió. Se miraba las manos. Sus mecadendritos temblaban, sus sensores enloquecidos por la avalancha de datos contradictorios. Intentó orientarse mediante su cronómetro interno, pero los engranajes de su conciencia patinaban. Habían girado a la derecha 4 veces, pero no habían vuelto al punto de partida. Estaban bajando, pero el Auspex afirmaba que estaban subiendo. El espacio de la tumba no era un laberinto, era una ecuación viviente que cambiaba constantemente sus variables. «Necesito conectarme», rechinó Lidus. La voz de su vox se quebró en un chillido. «Necesito encontrar un nodo, hacer que la tumba hable». Stefanium, el servidor asistente, estaba a su lado, con la cabeza balanceándose sin sentido de un lado a otro.
Los ojos de la desgraciada criatura estaban velados por una película de terror. Lidus lo empujó bruscamente hacia la pared, donde, en medio del monolito liso, sobresalía un saliente, una consola de piedra negra cubierta de glifos esmeraldas que fruían lentamente. Era el altar de un dios alienígena, o un terminal de control lógico. Para el Heretek no había diferencia. Lidus apartó los faldones de su túnica. Su mano izquierda, un haz de gusanos de cobre serpenteantes con interfaces, se lanzó hacia la consola. Las agujas conectoras, que normalmente perforaban con facilidad los puertos de los cogitadores imperiales, se detuvieron un instante ante el metal impenetrable. Luego, la piedra negra se derritió, volviéndose líquida, y absorbió los mecadendritos del magos. Durante el primer segundo, Lidus sintió éxtasis. Esperaba encontrar allí a un espíritu máquina, aunque fuera pervertido y senos. Esperaba someterlo a su voluntad. En lugar de eso, fue aplastado por un océano de frío absoluto y congelado. No era un flujo de datos. Era un vendaval de matemáticas puras y despiadadas. Millones de años de cálculos, catalogación y ciclos lógicos se estrellaron contra su cerebro orgánico a la velocidad de la luz. Lidus gritó, pero el sonido se le atascó en la garganta, convirtiéndose en un gorgoteo. Su percepción se hizo añicos. Vio la tumba no como un edificio, sino como un mecanismo complejísimo donde cada ladrillo era un microchip. Vio cómo los sistemas despertaban, cómo los flujos de energía inundaban las criptas de estasis, despertando algo para lo que no existía nombre en las lenguas humanas. Demasiado, es demasiado, jadeó. Los neuroimplantes de su cráneo comenzaron a derretirse. El olor a aislamiento quemado se hizo insoportable, acre, obstruyendo sus filtros de respiración. Del único ojo orgánico de Lidus y de su rejilla vocal brotó a borbotones una sangre negra, espesa y aceitosa. No goteaba. Era expulsada por la presión de los capilares al estallar. Su mente había encontrado la verdad de los necrones. Para ellos, no era un ser vivo, ni siquiera un hereje. Era una infección, un error de código, un error en el sistema que debía ser localizado y eliminado. La tumba no habló con él. Estaba quemando su presencia de su red. Curculio agarró al magos por el hombro, intentando apartarlo de la consola. «¡Quede, sacerdote! ¡Habla!». Lidus apenas pudo enfocar la mirada. Su ojo del vivisector se había resquebrajado. Una red de grietas recorría el cristal. «No estamos», tosiendo mucosidad negra. «No estamos en una tumba. Estamos dentro del estómago. Nos está digiriendo. No hay salida. Cambia los caminos mientras damos un paso». A sus espaldas se escuchó un sonido extraño y húmedo, como si alguien estuviera arrastrando un trozo de carne cruda por el suelo. Lidus se giró. El pasillo por el que habían llegado hacía apenas un minuto había desaparecido. En su lugar, había un muro ciego de piedra negra por el que trepaban lentamente líneas verdes. Y ante ellos, en el centro del pasillo, el espacio comenzó a distorsionarse. El aire tembló como un espejismo sobre el desierto de Kauraba, pero en lugar de calor trajo el olor a cobre y sangre vieja y coagulada. Un olor que no podía pertenecer a una máquina estéril. «Están aquí», susurró Stefanium. Fueron sus primeras palabras en toda la expedición. Su voz humana, ronca y desgarrada, sonó como una sentencia de muerte. De las sombras, de los ángulos imposibles de la arquitectura reconfigurada, comenzaron a desprenderse siluetas. Eran encorvadas, monstruosas, colgadas de harapos que, al examinarlos de cerca, no resultaron ser tela, sino trozos de piel reseca. Lidus apretó contra su pecho el cronómetro Maelia. Las manecillas del reloj giraban frenéticamente hacia atrás, descontando los siglos que no estaban destinados a vivir. «Al sector», exhaló el magos,
dándose cuenta de a dónde los había conducido la tumba. Nos ha llevado a la planta de procesamiento. El primer y suave sollozo de Estática rompió el silencio. Los desolladores habían salido de caza. La limpieza estéril de los niveles superiores había quedado atrás, como un sueño inalcanzable. Aquí, en las entrañas de la planta de procesamiento, el aire dejó de ser simplemente frío. Se volvió pesado, aceitoso y asquerosamente tangible. Lidus Cerularius fue el primero en notar el cambio de hedor. Sus sensores olfativos, dañados por el reciente choque neuronal, emitían señales distorsionadas pero reconocibles. Al habitual ozono y polvo ionizado se sumó un olor penetrante punzante a formalina y algo más, denso, metálico y cálido. El olor a cobre fresco mezclado con el hedor de una podredumbre estancada. Era el olor de un matadero que habían olvidado limpiar. «Hierro por dentro», jadeó Curculio Centumalus. Su lema, que solía sonar como un juramento inquebrantable, parecía ahora un estertor de muerte. El paladín de la Legión Alfa se tambaleaba. Su armadura, rayada y cubierta por la pátina mate de la tumba, ya no brillaba. Hierro por fuera. Levantó su combivolter, pero sus movimientos eran lentos, como si se moviera en un jarabe espeso. La piedra negra de las paredes estaba succionando sus fuerzas, absorbiendo la energía del caos que impregnaba cada célula de su cuerpo alterado. Sin los susurros de los dioses, Curculio se estaba convirtiendo en un simple mortal atrapado en una caja de hierro demasiado pesada. Stephanium Mortensis, el servidor asistente, se detuvo de repente. Sus piernas aumentadas temblaron, emitiendo un desagradable chirrido de bisagra sin lubricar. No miraba hacia adelante, miraba hacia arriba. Lidus alzó el ojo del vivisector. Las lentes, cubiertas por una red de microgrietas, apenas lograron enfocar el techo. Allí, en lo alto, más allá del círculo de luz de sus linternas, colgaban racimos. Cientos, miles de tiras largas y pálidas que se balanceaban al compás de las silenciosas corrientes de aire. Al principio, a Lidus le parecieron estandartes antiguos o cintas aislantes, pero cuando el haz de luz iluminó una de ellas, vio los poros. Vio restos de folículos pilosos. Vio tatuajes que alguna vez pertenecieron a guardias y cicatrices rituales propias de los cultos de Kaurava. No eran estandartes. Eran lienzos de piel desollada, colgados para secar con la pedantería de un curtidor de mente. Llevaban colgados allí siglos, secos, apergaminados, y otros recientes de los que todavía goteaba sobre el suelo un líquido pesado y oscuro. Plaf. El sonido no fue fuerte, pero en aquel silencio sepulcral sonó como un disparo, como si un trapo mojado hubiera golpeado metal frío. De detrás de la columna más cercana, cuya superficie estaba salpicada de runas esmeralda, surgió una silueta. No caminaba, fluía. 2 andares espasmódicos y arrítmicos de una criatura cuya anatomía había sido rota y reensamblada para satisfacer algún diseño de pesadilla. Una figura encorvada, más alta que un humano, pero despojada de su dignidad. En lugar de dedos, tenía cuchillas largas y afiladas como navajas de afeitar, en las que jugaban débilmente los reflejos de la luz verde. Pero lo más aterrador no eran sus armas. La criatura estaba cubierta de harapos. Trozos de carne fresca y supurante estaban echados sobre su armazón metálico, como si fueran un manto precioso. Un retazo del rostro de alguien, estirado sobre una máscara de acero sin ojos, miraba a los intrusos sin sentido. Un desollador. Lidus sintió que sus mecadendritos se retraían convulsivamente bajo su túnica, arañándole las costillas. Estas eran criaturas malditas, incluso para los estándares de los necrones. Seres infectados por un virus antiguo que los había despojado de cualquier resto de lógica y los había dotado de un hambre insaciable por aquello que nunca volverían a tener: por la vida. De la rejilla vocal del senos escapó un sonido.
No era un gruñido ni un grito de guerra. Era un sollozo. Un ruido estático fino y modulado que imitaba un llanto humano. El desollador intentaba desesperadamente recordar cómo era sentir dolor. «Atrás», exhaló Lidus, retrocediendo. «No dispares, Curculio. El ruido atraerá al resto». Pero el paladín de la Legión Alfa ya no escuchaba. Su mente, llevada al frenesí por el silencio y la impotencia, exigía acción. «Sangre para...» comenzó su habitual letanía, pero su voz se quebró. En ese lugar, sus dioses no tenían poder. Curculio alzó el volter y apretó el gatillo. El disparo sonó seco y lastimero. El proyectil penetró en el tórax del desollador, desgarrando los jirones de piel ajena, pero solo arrancó una lluvia de chispas del metal viviente que había debajo. El Senos ni siquiera se tambaleó. Solo volvió a sollozar con estática y dio un paso adelante. Y entonces, de las sombras comenzaron a desprenderse otros. 1, 3, una docena. Salían de ángulos imposibles, descendían del techo, deslizándose entre los lienzos de piel colgantes. El olor a cobre se volvió insoportable, obstruyendo los pulmones, asentándose en la lengua con un regusto a óxido. Stephanium Hortensis, el servidor olvidado por todos, permanecía inmóvil. Sus ojos humanos se encontraron con la máscara vacía del primer desollador. El Senos inclinó la cabeza hacia un lado, como si estudiara una muestra curiosa. La larga cuchilla que reemplazaba su dedo se acercó lentamente, casi con ternura, a la mejilla del asistente. Lidus vio cómo el acero tocaba la piel de Stephanium. Vio la primera gota de sangre que pareció negra bajo la luz verde de la tumba. El servidor no podía gritar, su boca estaba cosida, pero el sonido que emitió por la nariz, un gemido ahogado y burbujeante, fue más aterrador que cualquier grito. «Lo siento, Stephanium», susurró Lidus, retrocediendo hacia la oscuridad. «Siempre fuiste solo una batería portátil». El Magos dio media vuelta y echó a correr, dejando atrás el sonido del desollamiento que comenzaba, el chapoteo de la carne desgarrada y el rítmico chirrido metálico de las cuchillas contra el hueso. La planta de procesamiento había comenzado a trabajar. Lidus Cerularius se aplastó contra un saliente de piedra negra, intentando fundirse con su superficie inhumana y aterradoramente lisa. Sus mecadendritos, normalmente tan activos, ahora estaban inmóviles, apretados contra sus costillas, como si intentaran esconderse bajo la tela oxidada de su túnica. El Magos no miraba lo que ocurría con su propio ojo, no se atrevía. En su lugar, activó el acceso remoto a la pictocámara en el hombro de Stephanium. La imagen en la retina de Lidus tembló, distorsionada por las interferencias del efecto pilón. La imagen era granulada, bañada en una luz esmeralda cadavérica, pero los detalles eran terriblemente nítidos. Stephanium Hortensis no se movía. El pesado bloque augur en su espalda seguía funcionando, emitiendo un zumbido acompasado y burlonamente tranquilo. Una mano apareció en el encuadre, estrecha, desprovista de carne, ensamblada con metal viviente segmentado, cubierta de una pátina opaca. Las cuchillas, en lugar de dedos, eran largas, curvas e increíblemente finas. Una de ellas entró lenta, casi con curiosidad, en el tejido blando del cuello del servidor, justo debajo de la oreja. Stephanium no gritó. Su boca cosida solo tuvo un espasmo, dejando escapar una burbuja de espuma rosada. A través de la cámara, Lidus escuchaba su respiración, el silbido ronco de un fuelle roto. El desollador comenzó a trabajar. No era un asesinato, era arte. El Senos actuaba con la precisión de un cirujano experimentado o de un sastre trabajando con seda exótica. La cuchilla se deslizaba bajo la piel, separando la dermis de la fibra muscular con un sonido apenas audible, parecido al rasgado de un pergamino viejo. El desollador no se daba prisa. Sollozaba con estática. Sus filtros vocales emitían fragmentos distorsionados de gritos ajenos grabados hace miles de años. Saboreaba la textura de la materia viva,
de la que él mismo había sido privado el día de la gran biotransferencia. Lidus observaba el proceso con la fría y distante curiosidad de un arqueosemiótico. Vio como un jirón de piel, que aún conservaba el calor de la vida humana, se deslizaba lentamente del hombro de Stefanium. Sobre la superficie de metal de la tumba parecía una mancha de tinta derramada. «Mira esto, magos». La voz de Curculio en el canal de comunicación general era apenas reconocible. Ya no había acero en ella, solo óxido. Lidus cambió la atención a la segunda cámara, al casco del legionario. El paladín de la Legión Alfa estaba a 10 pasos, con el convivolter bajado. A su alrededor salían otros de las sombras, decenas de figuras encorvadas, adornadas con lienzos de carne grises y resecos. No atacaban, esperaban su turno. Miraban a Curculio del mismo modo que un hambriento mira una mesa ricamente servida y rebosante de manjares. Para los desolladores, el gigante modificado genéticamente era un tesoro. ¡Cuánta piel! ¡Cuántas capas de musculatura! ¡Cuánto dolor que podían absorber! «Mi hoja no canta», susurró Curculio. Alzó su hacha sierra y pulsó la tecla de activación. Los dientes de fibra monomolecular solo tintinearon lastimosamente y se detuvieron. El espíritu máquina del arma había sido suprimido por la piedra negra, y la energía disforme que alimentaba la furia del legionario se había evaporado, dejando tras de sí solo ceniza y vacío. Lidus vio a través de las lentes de Curculio cómo uno de los desolladores se acercó al legionario frente a frente. El senos era más bajo que las tartes, pero en su inmovilidad se sentía el poder de eras geológicas enteras. El desollador levantó una mano y tocó suavemente la hombrera del legionario, justo donde estaba pintada la hidra. El metal de las garras trazó un surco en la ceramita con un chirrido, arrancando la pintura como si fuera una costra seca. «Apártate, carroña». Curculio intentó golpear al enemigo con el puño, pero el movimiento fue lento y pesado. El desollador interceptó el brazo del legionario. Se escuchó un crujido seco. Eran los huesos del sobrehumano partiéndose bajo la presión hidráulica de la necrodermis. Curculio cayó sobre una rodilla. Su rejilla vocal emitió un aullido largo y prolongado. No era un grito de guerra, sino el reconocimiento de su derrota final. En ese momento, la pictocámara de Stefanium transmitió el final. El desollador, habiendo terminado su trabajo, alzó sobre sí un lienzo húmedo y deforme, que hasta hacía un minuto había sido el rostro y el pecho del asistente. El seno se echó esta capa ensangrentada sobre sus hombros metálicos. La sangre de Stefanium se escurrió en finos hilos por las articulaciones vivientes del necrón, ennegreciéndose al instante con el frío. Stefanium aún vivía. Sus músculos expuestos se contraían espasmódicamente en el aire helado de la planta de procesamiento, creando una macabra pulsación de color rojo contra la piedra negra. Pero en sus ojos ya no había terror, solo vacío. La última chispa de conciencia se había apagado, dejando atrás solo basura biológica que la tumba pronto reduciría a polvo. «Hierro», exhaló Curculio cuando 3 desolladores le clavaron sus cuchillas simultáneamente. «Por dentro no hay nada». Lidus desconectó los canales de comunicación. La estática y los gritos desaparecieron, reemplazados por el silencio absoluto y resonante de su propio refugio. Se había quedado solo. El mago sacó el cronómetro Maelia de su bolsillo. Las manecillas no se movían. El tiempo en la tumba se había detenido por completo. La privación sensorial comenzó a hacer su trabajo. Lidus sentía que su propio corazón latía demasiado fuerte, convirtiéndose en los golpes de un enorme martillo. Escuchaba el aceite circular por sus mecadendritos. Escuchaba cómo su propia carne moría, célula a célula. Se puso de pie y sin mirar atrás,
Sin hacer caso al ruido del despedazamiento a sus espaldas, se arrastró más profundamente en la planta. Su único punto de referencia ahora era la luz verde que lo atraía hacia el mismo corazón de aquel infierno matemático. El dolor no era nada nuevo para Curculio Centumalus. En 10.000 años de guerra, se había habituado a él, convirtiéndolo en combustible para su furia. Pero este dolor, que mordía su cuerpo sobrehumano en los salones helados de la planta de procesamiento, era diferente. Era sobrio. La energía disforme, que normalmente burbujeaba en sus venas con un flujo vivificante y furioso, se estaba evaporando, dejando solo las cenizas del vacío. Sin el apoyo del Inmaterium, su fisiología aumentada comenzó a fallar. Cada movimiento requería un gran esfuerzo, como si estuviera encerrado en un lingote de hierro enfriándose, y no en una servoarmadura. Los desolladores se detuvieron a su alrededor. Docenas de figuras encorvadas y de pesadilla, engalanadas con lienzos de piel ajena. No atacaron inmediatamente después de romperle el brazo. Observaban. Sus vacías máscaras de metal, ocultas bajo jirones de carne, estaban vueltas hacia él, y de sus rejillas vocales solo salía un suave y modulado sollozo estático. Esperaban a que se diera cuenta de todo el horror de su situación. Disfrutaban de su caída. «No», gruñó Curculio, y el sonido de su voz en el box era seco, despojado del habitual trueno del poder del caos. «No moriré como un simple mortal. No aquí. No a manos de esta basura de metal». Dejó caer su inútil hacha sierra, cuyo espíritu máquina había sido suprimido definitivamente por la piedra negra de la tumba. El dolor en su brazo derecho roto estalló con fuerza renovada, pero lo ignoró. No necesitaba un arma. Necesitaba la disformidad. El paladín de la Legión Alfa se obligó a enderezarse. La gravedad de la tumba presionaba sus hombros con el peso de todo un planeta, pero su orgullo no le permitía permanecer de rodillas ante unos senos. Levantó su brazo izquierdo sano, cerró el puño y comenzó a recitar letanías a los dioses oscuros. El sonido profundo y gutural de la lengua oscura, que había utilizado durante siglos para invocar demonios y desatar tormentas disformes sobre los mundos del falso emperador, resonó en el silencio sepulcral de la planta. «Xkarngat Inmateriumul, acepta este sacrificio», gritó su última frase, y en ese momento, utilizando un fragmento de ceramita de su hombrera, se hizo un corte profundo en la muñeca izquierda. La sangre de Astartes, espesa, oscura, saturada de mutaciones disformes, salpicó el frío suelo espejado de la tumba. Los desolladores se balancearon hacia adelante al unísono, atraídos por el olor del ritual fresco, pero no se atrevieron a acercarse más. Sentían cómo la realidad alrededor de Curculio comenzaba a adelgazarse. El Inmaterium lo escuchó. Incluso a través del campo supresor de la piedra negra, la llamada del fiel sirviente se abrió paso hasta el abismo. En el centro de la palma de Curculio estalló una chispa, no de fuego ni de plasma, sino una esfera de oscuridad pura y pulsante, tejida del odio y la brujería de la Legión Alfa. La chispa comenzó a crecer, convirtiéndose en una esfera de energía inestable que devoraba siseando el aire gélido de la tumba. Curculio sintió que su poder embriagador habitual volvía a él. Volvía a ser un depredador. Volvía a ser un dios. «¡Morid!», rugió, preparándose para desatar fuego disforme sobre los senos que lo rodeaban. Y en ese momento, la tumba respondió. Los glifos verdes de las paredes, que hasta ese momento habían brillado con una luz constante e indiferente, estallaron de repente con un brillo cegador. Una pulsación de energía necrótica recorrió el suelo, las columnas y los lienzos de piel colgantes. No fue un contraataque. Fue un protocolo automático. La tumba había detectado un nivel crítico del Inmaterium en la planta de procesamiento y había activado su sistema de supresión a máxima potencia.
La piedra negra de las paredes pareció despertar. La estancia se llenó de un zumbido que no se escuchaba con los oídos, sino con el alma. Era el zumbido de la inexistencia, del cero absoluto. La geometría parabólica de la planta enfocó el campo de su presión sobre Curculio con precisión matemática. El legionario sintió que la esfera de oscuridad en su mano de repente se volvía insoportablemente pesada. No se apagó. Comenzó a contraerse, como si colapsara sobre sí misma bajo la presión del vacío. La energía hechicera que había invocado se volvió contra él. «¡No! ¡Mis dioses!», gritó Curculio, sintiendo cómo su conexión con el Immaterium se rompía con un crujido parecido al de una gruesa cuerda al romperse. El fuego disforme de su mano desapareció, pero no sin dejar rastro. El campo supresor de la piedra negra no se limitó a destruir la magia. Creó un vacío psíquico. Toda la energía que Curculio había puesto en el hechizo fue arrastrada de vuelta a su cuerpo, destruyéndolo desde dentro. La red neuronal del paladín, adaptada para controlar las fuerzas del abismo, se calcinó en milisegundos. Curculio cayó de rodillas, incapaz de soportar el peso de su propia armadura. La gravedad de la tumba le parecía ahora una sentencia de muerte. De su rejilla vocal y de debajo de las lentes de su casco brotó un líquido negro y espeso. Sangre desprovista de vida, corrompida y muerta. Sus dos corazones, incapaces de soportar la tensión, se detuvieron. Su esqueleto reforzado se volvió frágil como tiza vieja. Ya no era un sobrehumano. Ya no era un paladín del caos. Era solo un mortal dentro de un enorme ataúd de hierro vacío, atrapado en la planta de procesamiento, donde el tiempo no tenía importancia. A su alrededor se reanudó el suave y modulado sollozo de la estática. Los desolladores, convencidos de que la amenaza disforme había sido eliminada, comenzaron a cerrar el cerco lentamente. Se acercaron, con sus cuchillas afiladas como cuchillas de afeitar, destellando bajo la antinatural luz verde de la tumba. Curculio Centumalus alzó una mirada empañada hacia el senos más cercano, sobre cuyos hombros metálicos descansaba el lienzo de piel fresco y supurante de Stephanium. Ya no los odiaba. No les temía. En su desvanecida conciencia solo quedaba un pensamiento, frío, matemáticamente preciso. Se había convertido en parte de la ecuación, y la tumba acababa de encontrar la solución. El silencio en la planta de procesamiento se volvió absoluto. Los desolladores, que momentos antes rodeaban a Curculio en anticipación de una cosecha sangrienta, se detuvieron de repente. Sus figuras encorvadas, adornadas con jirones de carne supurante, se paralizaron como mecanismos apagados. Incluso el sollozo de estática dejó de salir de sus rejillas vocales. Habían olido el orden. En el centro de la sala, a 10 pasos del arrodillado legionario, el aire se condensó de repente, convirtiéndose en un espejismo esmeralda. El espacio tembló, atravesado por el destello de un rayo de teletransporte. Olió a ozono quemado, un olor fuerte, limpio, que calcinaba el hedor de la putrefacción. Del destello salió él, un guardia de la necrópolis, Lich Guard. Era un coloso de metal viviente que superaba un Astartes en estatura, vestido con una armadura del color del oro ennegrecido y la pátina. A diferencia de los desolladores, este constructo era la encarnación de la simetría perfecta y fría. En su mano izquierda descansaba un escudo de dispersión del tamaño de un cuerpo, surcado por glifos pulsantes, y en la derecha, una masiva aguja hiperfásica cuya hoja temblaba apenas perceptiblemente, existiendo simultáneamente en varias dimensiones. Curculio Centumalus alzó la mirada enturbiada. Su doble corazón latía de forma irregular, expulsando la sangre envenenada a trompicones. «Ven, aquí», jadeó el paladín del caos. Su orgullo era lo único que aún lo mantenía erguido. Intentó levantar su brazo izquierdo sano, apretando el puño, listo para recibir la muerte en combate, como corresponde a un guerrero. Pero para el guardia de la necrópolis,
Él no era un guerrero. El Senos no emitió ningún sonido, no hubo desafío, ni gestos grandilocuentes. Simplemente un solo movimiento, tan rápido y económico que el ojo humano, incluso uno aumentado, no habría podido registrarlo. La hoja hiperfásica, brillando con un verde venenoso, no encontró resistencia. Los 10 centímetros de ceramita consagrada, el traje interior, los huesos reforzados y los músculos entrelazados del sobrehumano resultaron ser no más densos que el humo. La aguja penetró en el pecho de Curculio, atravesando ambos corazones y la columna vertebral, y salió por su espalda, clavando al gigante al suelo de la tumba. Curculio quedó petrificado. De su rejilla vocal solo escapó un estertor corto y seco. Miró directamente a los oculares sin vida del guardia de la necrópolis, y en este último instante, en sus ojos se reflejó algo más que dolor. En ellos se reflejó la comprensión de su propia insignificancia. Todas sus victorias, todo su servicio a los dioses oscuros, toda su guerra eterna, todo eso no había sido más que un fugaz instante de ruido a los ojos del ser, que había custodiado esta paz durante millones de años. El guardia de la necrópolis giró la lanza. La hoja, vibrando a una frecuencia subatómica, convirtió las entrañas del legionario en una papilla molecular. Luego, el Senos simplemente arrancó el arma y, sin cambiar de postura, con un movimiento corto y asqueado de la pierna, arrojó a un lado el cuerpo de Curculio. El cadáver masivo del paladín con la armadura mutilada voló varios metros y cayó con un ruido sordo sobre el suelo espejado. Ya no era una amenaza, era basura. Ya empezaban a brotar nanoescarabajos de las uniones de las losas para encargarse del reciclaje de esta nueva mancha en la impecable superficie de la tumba. Lidus Cerularius observó la ejecución desde las sombras tras una amplia columna. Sus mecadendritos se encogieron espasmódicamente, clavándose en sus propias costillas. Con dedos temblorosos apretó el cronómetro Maelia, sintiendo cómo el metal de la carcasa le quemaba la palma con un frío glacial. Omnisía, ten piedad. El pensamiento fue patético, un acto reflejo. Hacía mucho que no creía en el Omnisía, pero ahora, cuando el último de sus defensores había sido arrojado como un juguete roto, a Lidus no le quedaba a qué aferrarse. El guardia de la necrópolis giró lentamente la cabeza. Sus oculares, sin pupilas, brillaron más intensamente, escaneando la sala. Los desolladores, como obedeciendo una orden silenciosa, comenzaron a retroceder hacia la oscuridad, dejando la presa a su señor. Lidus lo comprendió. Él era el siguiente. Era la última fuente de ruido, el último defecto biológico en este sector. El magos dio media vuelta y echó a correr. No escogió su camino, simplemente corrió hacia adelante, tropezando con sus propias túnicas, mientras el ojo del vivisector transmitía a su retina un caleidoscopio de errores y advertencias sobre el sobrecalentamiento crítico de sus neuroimplantes. De su nariz manaba sangre negra, espesa y aceitosa, manchando su rejilla vocal y goteando sobre la tela oxidada. Corrió a través de una enfilada de salones, donde la geometría continuaba distorsionándose. Las paredes a veces se separaban, convirtiendo el pasillo en una llanura infinita. Otras veces se cerraban, obligando a Lidus a escurrirse por estrechas grietas en la piedra negra. La tumba ya no ocultaba su naturaleza. Lo estaba digiriendo, guiándolo, como si fuera un vulgar animal de laboratorio, a un único lugar. El aire se volvió aún más frío, si es que eso era posible. El olor estéril de la ionización se volvió tan fuerte que a Lidus le pareció que estaba respirando nitrógeno líquido. Delante apareció una luz. No era pulsante ni alarmante, sino constante, majestuosa y absolutamente muerta. Lidus salió del último corredor y se detuvo en seco. Las piernas le fallaron y cayó de rodillas, incapaz de soportar lo que veía. Estaba de pie en el umbral de la sala de la eternidad. Las puertas a su espalda comenzaron a cerrarse lentamente,
sin un solo sonido, cortando el camino de regreso. El camino hacia el sol de Kaurava. El camino hacia la vida. Lidus levantó la cabeza. En el centro del espacio colosal, sobre una elevación que parecía ser el centro del universo mismo, había un trono. Y en él, tan inmóvil como la propia muerte, se alzaba el Señor Supremo Nicolobus Valerian. Tic-tac, respondió en el silencio el cronómetro en las manos del magos. Tic. El tiempo había dejado de existir. Solo quedaba la eternidad. Las puertas a espaldas de Lidus se cerraron con un siseo apenas audible de aire desplazado, un sonido tan definitivo como el golpe de la tapa de un ataúd. El último destello de esperanza, si es que alguna vez lo hubo, se ahogó en la impecable negrura de la piedra. El magos explorador estaba en la sala de la eternidad. Aquí la arquitectura de la tumba alcanzaba su apogeo. El techo se perdía en una altura tal que parecía como si sobre sus cabezas se extendiera el mismísimo abismo del cosmos, desprovisto de estrellas. Enormes columnas facetadas de piedra negra se elevaban. Sus caras estaban cubiertas de cascadas de glifos esmeralda que no solo brillaban, sino que pulsaban al ritmo de un latido lento y planetario. El suelo, un espejo negro sin fisuras, reflejaba todo aquel esplendor, creando la ilusión de que Lidus flotaba en el centro de una pesadilla geométrica. En el mismo centro del salón, sobre una plataforma de 7 escalones, se alzaba el trono. No era de oro ni estaba adornado con calaveras como los tronos de los falsos dioses del caos. Era un monolito de metal viviente, frío y funcional. Y ante él estaba el Señor Supremo, Nicolobus Valerian. El Necrón no estaba sentado, estaba de pie, erguido en toda su enorme altura, superando incluso la de un Astartes. Su armazón metálico era esbelto, elegante, cubierto de una pátina noble y grabados que a Lidus le parecieron flujos congelados de lágrimas. Su rostro, una máscara inmóvil de aleación plateada, no expresaba ira, sino un dolor infinito, congelado por los siglos. Los oculares eran oscuros. En ellos no ardía el fuego de la furia. Solo en lo más profundo parpadeaba una luz verdosa apenas perceptible. Lidus Cerularius cayó de rodillas. Su ojo del vivisector echaba chispas. Su rostro estaba bañado de sangre negra y aceitosa que obstruía su rejilla vocal. Sentía cómo sus neuroimplantes gemían por la proximidad de tal concentración de poder puro y ordenado. El cronómetro Maelia temblaba en su mano. Su tic-tac, en ese silencio, sonaba como el estruendo de la artillería. Yo soy Lidus Cerularius, jadeó el magos, y su voz, amplificada por el vox, sonó patética, como el chillido de una rata en una catedral. Magos explorador, señor de los datos. Valerian no se movió, ni siquiera miraba a Lidus. Su mirada estaba fija a través de las paredes, a través del tiempo, allí donde su raza aún poseía almas. «Exijo». Lidus se atragantó con su propia sangre, escupiendo una masa negra y espesa sobre el suelo inmaculado. «Exijo acceso a vuestros archivos. He venido por el conocimiento. La carne es débil, pero la mente debe vivir para siempre». Ni una respuesta, ni un gesto. El Señor del Silencio permaneció inmóvil, como una estatua olvidada por los dioses en el fin de los tiempos. Aquel silencio era insoportable. Oprimía la mente de Lidus, barriendo los restos de su lógica y dejando solo el instinto desnudo y primitivo. El mago sintió cómo en su interior hervía una rabia impotente y enloquecida. Él, que había engañado al Imperio, que había sobrevivido a la ira de la Legión Alfa, no podía ser simplemente ignorado. «¡Mírame!», chilló Lidus. Su mano intacta se metió debajo de la túnica y sacó la pistola arqueotecnológica. El arma de la era oscura de la tecnología
elegante y letal, brilló débilmente en la luz verde. Lidus apuntó el cañón directamente al pecho del Señor Supremo, allí donde, bajo las capas de necrodermis, debía encontrarse el núcleo de su personalidad. «Responde, o convertiré tu armazón en vapor molecular». Nicolobus Valerian giró la cabeza lenta, con una dignidad que haría que los reyes cayeran postrados. Sus oculares se enfocaron en aquel hombrecillo tembloroso. En esa mirada no había odio, solo un cansancio profundo e infinito, como si mirara una mota de polvo que osaba reclamar sus derechos sobre el sol. Lidus apretó el gatillo. Un suave y seco chasquido. Del cañón brotó un fino haz de luz cegadora y blanca, radiación concentrada, capaz de atravesar el blindaje de un tanque Leman Russ. El rayo impactó a Valerian en el pecho. Un espejismo esmeralda estalló. Alrededor del Señor Supremo, por una fracción de segundo, aparecieron los octaedros de un escudo cuántico. El haz de radiación de Lidus no solo se disipó, fue absorbido e integrado por la geometría del campo de fuerza sin dejar rastro. Ni una chispa, ni hollín. Valerian ni siquiera se inmutó. Lidus disparó de nuevo, y otra vez. Apretó el gatillo hasta que la pistola arqueotecnológica empezó a quemarle la mano, hasta que su batería se agotó por completo emitiendo un último y lastimero pitido. El resultado fue nulo. El Magus bajó la mano. La pistola cayó al suelo de espejo con un golpe sordo. Lidus miraba al Señor Supremo, y en su mente, por fin, comenzó a aclararse la verdadera naturaleza del horror de aquel lugar. El Necrón no iba a pelear con él. No iba a torturarlo ni a interrogarlo. Para Nicolobus Valerian, Lidus no era un enemigo. Era un malentendido temporal. Un microbio ruidoso cuya esperanza de vida era tan efímera que ni siquiera merecía que moviera una mano. Valerian dio un solo paso adelante, lento, majestuoso. Lidus retrocedió. Sus mecadendritos arañaban el suelo intentando encontrar apoyo. Esperaba el golpe. Esperaba ser desintegrado en átomos, como los legionarios. Pero el Señor Supremo simplemente se detuvo a 3 pasos de él, cruzó los brazos sobre el pecho y se congeló en el sitio. «Aislar anomalía», resonó una voz en la cabeza de Lidus. No era un sonido, era un paquete de datos, clavado en su red neuronal con la fuerza de una prensa hidráulica. Frío, seco, carente de entonación. «Esperando finalización del ciclo biológico». Lidus se paralizó. Lo comprendió. El Señor Supremo no lo iba a matar. Simplemente esperaría a que Lidus muriera por sí mismo, de sed, de hambre, de locura. Para una criatura que había dormido durante 60 millones de años, unos días esperando la agonía humana era menos que un instante. Lidus se sentó en el suelo. Sacó el cronómetro Maelia. Tic, miró a Valerian. Él permanecía tan inmóvil como una roca. Tic, Lidus sintió la primera sed real. Tic, la tumba se sumió en un silencio en el que el único sonido era el corazón moribundo de un hombre y el ritmo acompasado y burlón de un reloj mecánico. Tic, el sonido fue seco y corto, como el chasquido de una cerilla partiéndose. En aquel silencio absoluto, matemáticamente perfecto, sonó como un trueno. Lidus Cerularius estaba sentado en el suelo de espejo, abrazando sus rodillas. En su mano derecha apretaba el cronómetro Maelia. Sus dedos, antinaturalmente largos, manchados de sangre negra y seca, temblaban. El mago hereje miraba la esfera del reloj. Habían pasado 4 horas, o 4 siglos. En la sala de la eternidad el tiempo no fluía, se estancaba, convirtiéndose en un pantano espeso. A 10 pasos de él estaba Nicolobus Valerian. El Señor Supremo no se movía. Ni una sola placa de su armadura de oro ennegrecido se había estremecido. Ningún glifo de su armazón había cambiado su brillo. No respiraba. No parpadeaba. Su existencia era un acto de estasis absoluta.
No estaba matando a Lidus, simplemente estaba presente, y esa presencia era más terrible que cualquier espada de fase. Tic. Lidus sintió cómo su lengua, áspera como papel de lija, se le pegaba al paladar. La sed no era un simple deseo de beber, era un dolor físico agresivo que le mordía la garganta. Intentó tragar saliva, pero su garganta solo respondió con un espasmo. Su ojo orgánico estaba cubierto por un velo turbio. Los párpados le picaban, como si le hubieran echado arena debajo. «Tú», jadeó Lidus. El sonido de su propia voz lo asustó. Estaba rasgado, tembloroso, lleno de aquella misma basura biológica que la tumba despreciaba. «No puedes simplemente quedarte ahí. Di algo. Condéname. Maldíceme». Valerian guardó silencio. Para él, Lidus no era más que una brasa apagándose. Solo había que esperar a que el oxígeno se consumiera para que el carbón se convirtiera en polvo gris que los escarabajos barrerían más tarde. Pura lógica, ningún odio. El mago cerró el ojo, pero el silencio no le trajo paz. Por el contrario, privada de estímulos visuales, su mente comenzó a registrar los sonidos que en el mundo normal quedan ocultos por el ruido de la vida. Lidus escuchó su corazón. No latía, martilleaba, como un pájaro atrapado en una jaula de hierro. Golpes húmedos y sordos. Bum bum, bum bum. Ese sonido le parecía ensordecedor, obsceno en su insistencia animal. Escuchó cómo su sangre fluía por sus venas, un silbido silencioso y sibilante. Escuchó cómo se expandían y contraían sus pulmones, emitiendo un silbido similar al de los fuelles agujereados de una fragua. «Para», susurró, agarrándose la cabeza. «Calla». Sus neuroimplantes, desconectados de la noosfera, comenzaron a generar señales fantasma. Manchas esmeraldas bailaban ante sus ojos. Le parecía que las paredes de la sala se estrechaban lentamente, aunque el ojo del vivisector insistía obstinadamente en que la distancia no había cambiado ni un micrón. La privación sensorial empezó a abrir su mente como un abrelatas. Recordó a Stephanium, recordó a Curculio. Sus muertes fueron rápidas, un destello de dolor y silencio. A Lidus, en cambio, se le había reservado la tortura de la consciencia. Él era consciente de cada segundo de su agonía. Sentía cómo sus riñones comenzaban a fallar, cómo los productos de desecho envenenaban su cerebro. Sentía cómo las células de su piel morían y caían sobre el suelo como escamas microscópicas. Inmundicia, basura biológica. Pasaron 12 horas. El cronómetro en la mano del mago se hizo insoportablemente pesado, como si estuviera hecho de plomo. De repente, a Lidus le pareció que el silencio había cambiado. Había adquirido voz. No era una señal Vox ni la telepatía de un psíquico. Era una interfaz directa en su corteza cerebral dañada. «Tu ruido irrita», atravesó su consciencia. La voz era fría como el cero absoluto. «Tu carne es el caos. Se pudre mientras respiras. Es un defecto en el gran esquema del orden». Lidus levantó la cabeza. Valerian seguía inmóvil, pero al mago le pareció que el resplandor esmeralda de los oculares del Necrón brillaba con más intensidad. Yo puedo enmendarlo», murmuró Lidus. Su mente, llevada al frenesí por el silencio y la sed, se aferró a esa idea demencial. «Siempre odié la carne. He buscado la eternidad. Soy uno de vosotros». Miró sus manos. La izquierda, compuesta por gusanos de cobre de mecadendritos, y la derecha, de carne viva y temblorosa. El contraste era insoportable. Lo vivo le parecía ahora un tumor, un crecimiento húmedo y horrendo en el mecanismo perfecto de su voluntad. En su delirio, empezó a creer que si eliminaba lo sobrante, si obligaba a su cuerpo a callar, entonces el Señor Supremo nos reconocería.
Lo aceptaría en su familia de dioses muertos. «La carne es débil», susurraba Lidus, y sus ojos se abrieron desmesuradamente en el éxtasis de la locura. «Quitaré el ruido. Me convertiré en silencio». Se llevó la mano al cinturón, donde en una funda de cuero colgaba un juego de herramientas de arqueología de campo. Sus dedos encontraron el mango de un microbisturí con afilado láser. El frío acero de la herramienta le pareció la salvación. Nicolobus Valerian por fin se movió. Fue un movimiento apenas perceptible. Inclinó levemente la cabeza, observando la agonía de una mente primitiva. Lidus se acercó el bisturí a la muñeca. Su mano ya no temblaba. Miraba su piel con el odio que normalmente se siente hacia un enemigo mortal. Ahora lo arreglaré todo», exhaló. «Tic», dijo el cronómetro. «Tac», respondió el vacío. Comenzó el último acto en la sala de la eternidad. La cordura de Lidus Cerularius se había desintegrado por completo, convirtiéndose en un montón de códigos binarios inconexos y fragmentos de viejas letanías. En el vacío resonante de la sala de la eternidad, el silencio adquirió peso físico. Presionaba contra su cráneo como la masa de un océano profundo. Cada aliento parecía un sacrilegio. Cada latido del corazón era un golpe de martillo que profanaba el descanso eterno de la tumba. Demasiado ruido, exhaló a través de su rejilla vocal averiada. Su voz era apenas un murmullo, pero en su cabeza sonaba como un grito. El magos miró su mano derecha, carne viva, húmeda. Ahora le parecía un parásito alienígena, aferrado al metal noble de sus aumentos. Veía en ella la causa de su debilidad, la fuente de aquel defecto biológico que le impedía fusionarse con la perfección de este lugar. En su mente febril nació una idea insensata. Para quedarse aquí, para vencer al tiempo, debía dejar de estar vivo. Debía convertirse en un esquema. «Lo arreglaré, Omniscia. Quitaré lo que sobra». Lidus alzó el microbisturí. La hoja, afilada a nivel molecular, brillaba débilmente con el resplandor esmeralda de la tumba. Comenzó no con el asesinato, sino con la optimización. El primer corte atravesó su muñeca. No hubo dolor, solo un extraño y aterrador alivio. El líquido rojo de su vida, que ahora percibía solo como un refrigerante ineficiente, comenzó a fluir lentamente por su palma, espeso y oscuro. Parecía antinaturalmente brillante contra el espejo negro del suelo. Lidus trabajaba con la meticulosidad de un grabador de mente, arrancando el pergamino de la mortalidad, capa por capa. No se sentía una víctima. En su imaginación estaba llevando a cabo la gran biotransferencia, una parodia del sagrado ritual Senos, intentando desnudar bajo su blanda envoltura la esencia verdadera e inmutable. El señor supremo Nicolobus Valerian finalmente se movió. Este movimiento fue imperceptiblemente rápido y aterradoramente grácil. El señor supremo no se acercó, simplemente se materializó a su lado, alzándose sobre Lidus como un monumento antiguo que había decidido bajar de su pedestal. Sus oculares se encendieron con una luz constante y fría, escaneando el acto de autodestrucción. Lidus alzó la mirada hacia él. Su rostro, medio despojado de piel, era una máscara grotesca de músculos rojos y metal brillante. En su único ojo ardía el fuego del éxtasis. «Mira», jadeó, alzando el bisturí para el corte final, el más profundo. «Me estoy volviendo como tú. Cero carne, cero ruido, solo eternidad». Valerian levantó la mano lentamente. Sus dedos, largos y delgados, se detuvieron en el aire. En aquel gesto no había compasión, ni deseo de salvarlo. Solo la fría y burocrática necesidad de catalogar una muestra rara, aunque defectuosa.
Anomalía registrada. Resonó la voz en el cerebro de Lidus, fría como el vacío interestelar. Estado: descomposición terminal. Resolución: conservación. Lidus no llegó a dar el golpe. Algo cambió en el espacio a su alrededor. El aire de repente se volvió espeso, como ámbar solidificado. La gravedad desapareció, reemplazada por una estaticidad absoluta. El campo de estasis se había activado. Para Lidus, el mundo se congeló en un milisegundo. Se quedó de rodillas, con el bisturí levantado, envuelto en una nube de gotas de su propia sangre suspendidas en el aire. Su boca estaba abierta en un grito mudo de triunfo que nunca llegó a escapar de sus labios. Su ojo quedó paralizado para siempre, clavado en la eternidad que tanto ansiaba conseguir. Ya no sentía sed, ni dolor, ni miedo. Se había convertido en una estatua en su propio templo de locura. Nicolobus Valerian bajó la mano. Observó su nueva pieza de exposición durante unos instantes más. Lidus Cerularius, heretec y arqueosemiótico, finalmente había logrado su objetivo. La historia nunca olvidaría su nombre, porque en esa sala, la historia simplemente había dejado de existir. El Señor Supremo se dio la vuelta y se alejó lentamente del centro de la sala. A medida que avanzaba, las paredes de la sala de la eternidad comenzaron a iluminarse con luces nuevas. En profundos nichos, hasta ese momento ocultos en la oscuridad, aparecieron los contornos de miles de otras cápsulas. Allí, en filas infinitas, estaban congeladas las muestras, recopiladas por la dinastía durante millones de años. Un enorme orco en pleno grito de guerra, con sus dientes brillando en una mueca eterna. Un vidente Aeldari, cuyo rostro había quedado atrapado en una máscara de tristeza indescriptible. Guardias del imperio, tiránidos, senos cuyos nombres se habían borrado hacía tiempo de la memoria de la galaxia. Todos ellos estaban aquí, perfectamente conservados, despojados de su voluntad y de su futuro, convertidos en elementos de una colección grandiosa. Lidus tomó su lugar entre ellos. Otro espécimen defectuoso, cuidadosamente depositado en el archivo. Valerian subió los escalones del trono. Su cuerpo, con un suave e inaudible susurro de servomotores, volvió a su posición inicial. Los glifos de las paredes empezaron a apagarse uno tras otro, sumiendo a la sala de la eternidad en su habitual y bendita penumbra. La tumba se sumía en el sueño, habiendo completado su protocolo de purga. El silencio volvió a ser absoluto. En algún lugar, profundamente oculto bajo los pliegues de la túnica oxidada del magos congelado, en su puño de éxtasis, el cronómetro Maelia permanecía. Sus engranajes, obedeciendo a las leyes de la física que aún regían en el interior del diminuto mecanismo, hicieron un último esfuerzo. Tic. El sonido fue casi fantasmal. Tac. Respondió en el infinito. La manecilla tembló y se detuvo para siempre. La luz se apagó por completo. En Kauraba primero volvió a reinar el silencio eterno, aquel que ningún sonido vivo se atrevería a romper jamás.